Mesa de análisis. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida con mucho gusto a Gabriela Salido, diputada por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo el espacio. Diputada, pues es el tercer año consecutivo del fenómeno La Niña. ¿Qué trae con esto? Altas temperaturas, sequía, no hay agua. ¿Cómo se encuentran nuestras presas? ¿Cuál es el diagnóstico? Sobre todo aquí en el Valle de México, que dicen que el Cutzamala está muy por debajo de lo que debería estar en estos momentos. Claro, mira, creo que es importantísimo este planteamiento. Sabemos perfectamente que la Ciudad de México se abastece, aparte del Cutzamala, de 7 presas de las cuales tenemos algunas en Michoacán, otras en el Estado de México, la mayoría en el Estado de México, son 5 en el Estado de México y 2 en Michoacán. Y de acuerdo a los informes que tenemos ya con tiempo de anticipación, hay que decirlo, están hoy por hoy al 49% de su capacidad. Esto es gravísimo porque habla de una sequía, quizás sea la más grande que hemos podido tener en el último par de décadas, así de grave es, y que ha sido, o que pudo haber sido prevista desde el año pasado, prácticamente el año antepasado, ya con agua hablaba de esta falta de agua, y la jefa de gobierno pues ha hecho referencia a cómo vamos a tiene ella una estrategia que ha planteado que consideramos que es insuficiente, pero cómo se va a tener que paliar el problema del agua. Si piensas que desde las lluvias del año pasado, de la temporada de lluvias del año pasado, el 2022, pues ya se sabía que no se estaban llenando las presas como se prevía y como debía de ser para poder abastecer a la Ciudad de México. Aquí el asunto está de que alguien a lo mejor común y corriente, alguien de la gente que nos está viendo dice, bueno, está a la mitad, no es tan grave, pero la situación está de que el promedio era esperarse que estuviera en 70% y están en el 49%. ¿Eso qué va a representar, Gabriela? Pues eso representa lo que ya hoy estamos viviendo, una serie de colonias que están pues siendo surtidas con una muy baja presión, o bien colonias que llevan ya semanas donde no ha habido un abastecimiento de agua regular o simplemente no ha habido un abastecimiento de agua. Sin embargo, también hay que decirlo, no vemos medidas alternativas por parte del gobierno de la ciudad para cubrir estas deficiencias. Se habla de esta estrategia, de este plan integral en la ciudad para atender el problema, donde se plantean alternativas como maximizar nuestras fuentes de abastecimiento o bien un sistema operativo de distribución de agua de una manera más equitativa. Pero esto se traduce pues más bien en acciones que en gran medida se vuelven en acciones administrativas, no técnicas. Y nosotros necesitamos tener certeza sobre si le estamos dando futuro a la ciudad, si le estamos planteando el futuro. Incluso te diría, en el Congreso de la Ciudad hoy tenemos a debate una iniciativa de la Jefatura de Gobierno, donde se está estableciendo que Conagua podrá dar por preestablecidos polígonos para la explotación del agua o para definir condiciones hídricas específicas, y nosotros consideramos que no puede ser solamente el darle esta potestad a SACMEX, sí, porque a final de cuentas en la Ciudad de México hay otros elementos que deben ser considerados en este proceso de autorización de la explotación o no. Y este discurso de maximizar las fuentes de abastecimiento, pues también estamos hablando y se traduce en una sobreexplotación de algunos pozos que hoy ya existen. Incluso la jefa de gobierno refiere a que se rehabilitarán 17 pozos en la ciudad. Pero, ¿qué hacemos para que esos 17 pozos no solamente se rehabiliten, sino que tengan el abastecimiento de agua necesario para que se filtre el líquido al subsuelo y puedan seguir funcionando estos pozos como lo plantea la estrategia de la jefatura de gobierno? O sea, tenemos iniciativas parciales. Aquí, ¿qué tanta responsabilidad es de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en la cuestión del agua? ¿Es un asunto federal o sí es responsabilidad administrarla y tratar de regularla por parte de la jefa de gobierno?
quien lo administra en teoría es SACMEX, ¿no? Y de hecho sí es así en términos administrativos. Sin embargo, pues todos sabemos que el titular ha sido designado por la jefa de gobierno y que hay una estricta coordinación, una coordinación permanente en las acciones de SACMEX con las indicaciones de la jefatura de gobierno. Pero más allá de eso, fíjate, hablamos del abastecimiento y de la responsabilidad de SACMEX, pero en esta época de estiaje, ¿qué se va a hacer por parte de la jefatura de gobierno para garantizar el derecho al agua que tienen todos los capitalinos? No hemos visto, se han hablado, fíjate, de la compra de 200 pipas para poder abastecer la Ciudad de México, sí. Pero estamos claros de que estamos en un periodo en el que, y perdón que lo diga con pareciera ser cinismo, pero no, es preocupación, de un uso electoral permanente de todos los servicios que utiliza o que provee la Ciudad de México. Y eso incluye las pipas de agua. Sí. Teníamos las historias terribles, recordadas de gente que tiene que salirse hacer su video y decir, esto es gracias a la jefa de gobierno por concedernos el agua en algunas colonias en Iztapalapa. Eso es una preocupación. Sí, no, tan solo apenas tuvimos algunas denuncias en Aragón, donde la pipa de la delegación Gustavo Madero pasaba pues de vez en cuando. ¿Y qué le quedaba a los habitantes? Alquilar, comprar una pipa, 1,200 o 2,000 pesos y entre todos pagarlas y que les llenaran sus tinacos. Diputada, déjame que le demos la bienvenida a Lilia Rodríguez, coordinadora de la especialidad en Economía y Gestión del Agua en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué tan grave es, Lilia, buena tarde, qué tan grave es la situación que en el Valle de México somos unos 25 millones de personas o más? ¿Qué tan grave es que nuestras presas estén a menos del 50% en estos momentos de su capacidad? Bueno, mira, pues el problema del agua en la ciudad es grave, y no solo hablando del agua superficial que viene por el sistema Lerma-Chamala, porque más o menos el 25% de agua que abastece a la ciudad proviene de allí, y estamos muy preocupados por ese volumen que precisamente ante la baja de las presas amenaza en reducirse, bueno, más bien ya se está reduciendo de manera importante. Sin embargo, hay que plantear que el problema viene por parte de los pozos, que es el agua subterránea, en donde el 75% de agua abastece a la ciudad. Entonces, tenemos dos problemas. Esto se vuelve muy grave cuando notamos que baja el nivel de presas y peligra ese 25% que entra a la ciudad, y que obviamente a los problemas que ya existen, este decremento marginal se vuelve sumamente grave para la ciudad. Y por lo tanto, sí, ¿qué se va a hacer en una época en donde las carencias que ya existen se ven agravadas? Y ya oía yo que decían que se está subsanando con pipas, cosa que soluciona transitoriamente los problemas, pero pues genera muchos problemas en cómo se gestiona esta agua, si se hace en base a qué criterios. Los criterios políticos evidentemente aquí no caben, porque las necesidades son muchas en diversas partes de la ciudad. Entonces, sí, efectivamente, totalmente de acuerdo, pero hay que ser conscientes que tenemos un problema grave que se vuelve extremo en épocas de sequía como lo estamos viviendo, pero esto ya forma parte de algo estructural que hemos vivido año con año. Sí, exactamente. Lilia Rodríguez, ya nos decía Gabriela que mucho de la administración y las decisiones actualmente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México van desde el punto de vista electoral. ¿A poco, Lilia, no sería rentable el que fuera muy eficiente el manejo y la administración del agua como para ponerle una medallita a la jefa de gobierno? Mira, evidentemente sí. Sin embargo, la jefa de gobierno arrastra con un problema estructural que viene ya pues de décadas pasadas, en el sentido de saber que el crecimiento de la ciudad
para nada va a la par del crecimiento de la infraestructura y la búsqueda de dotación de agua. En realidad, lo que se está haciendo en esta administración es dar paliativos, pero no atender el problema de fondo, que es analizar cómo vamos a tener una oferta de agua más, porque la oferta de agua es limitada y está decreciendo. Aquí es muy importante las medidas de gestión del agua, porque sabemos que gran parte del agua que se distribuye, entre 30 y 40%, se pierde en fugas. Arreglar eso ya significaría el lograr un volumen importante. Y bueno, ha ligado a muchísimas otras cosas, como que tiene que ver con cómo se distribuye el agua en toda la ciudad. Porque hay un solo sistema de aguas, que es una empresa descentralizada que tanto maneja el agua potable como maneja el drenaje. Y tiene fuertísimas carencias en términos de la capacidad económica y técnica para poder solucionarlo, entre otras cosas, incluyendo nuevas tecnologías, una buena medición de agua, etcétera, etcétera. Hay mucho que hacer y sí, efectivamente, políticamente tendría muy buenos resultados si le entrara al problema. Y es que Gabriela Salido, hay que recordarle a la gente que desde 1997 la Ciudad de México estaba gobernada primero por el PRD, ahora por Morena. Antes eran lo mismo, ya después se separaron, pero pues entonces no le han trabajado a este tema. ¿Se confían de que aquí en el Valle de México empieza a llover desde junio, casi hasta noviembre, y los mantos acuíferos se reabastecen? ¿O qué es lo que pasa, Gaby? Fíjate que yo creo que lo que dices es totalmente cierto. Lo que tenemos es un reciclaje, si me permites la expresión, de servidores públicos, pero no tenemos un cambio real en la administración de la ciudad. Y entonces eso nos lleva a seguir creando paliativos, como bien decía la maestra Lilia. Tenemos, voy a dar un ejemplo, en este ejercicio de captación de agua, si me permiten la analogía, pero la Ciudad de México se ha convertido en gran medida en una plancha de cemento, donde no hay posibilidad de hacer que el agua permee al subsuelo, a efecto de que estos pozos puedan, el 70% del agua de la ciudad se abastece de estos pozos, y que estos pozos puedan renivelar su volumen de agua para poder ser distribuidos. Y lo que sí tenemos de manera sistemática, por ejemplo, son programas como cosecha de lluvia, que puede ser una pequeña alternativa para algunas viviendas o algunos espacios, pero no es la solución para una ciudad como esta. Y no es un programa que se haga en toda la ciudad, sino solamente en unas alcaldías específicas por los criterios preestablecidos por la Secretaría del Medio Ambiente. Pero entonces son soluciones que van quedando cortas, ¿no? Rehabilitamos, como decía, 17 pozos donde estamos generando o vamos a propiciar una sobreexplotación por falta justamente de una exitosa gestión del agua, como lo comentaba la profesora Lilia, ¿no? Y tenemos el tema de las pipas, que se vuelve una medida que debería de ser benévola, pero que no nos da otra alternativa, o no vemos otra alternativa más que la exhibición del uso electoral de algo tan importante como el agua. No nos tomamos en serio. Es más, yo te diría, parte de las cosas que debemos estar planteando sería el cambio del tipo de materiales con los que trabajamos en la ciudad para poder volver factible el permear el agua al subsuelo. El entender que cuando nos dicen en un predio que hay un porcentaje específico de área libre, no es para que pongamos cemento y lo hagamos estacionamiento, es para que en ese espacio se utilice material permeable o se convierta en un área verde que permita la filtración del agua. Faltan muchas cosas por hacer, pero no se ha tenido la capacidad de tener una visión de largo alcance donde nos dé una perspectiva como ciudad más allá de los próximos 6 años, donde estaremos con sequías como las de Nuevo León, si no es que ya estamos en la puerta de una, ¿no? Qué terrible. Pues la situación está, hay que meterle dinero. No sé si la Ciudad de México dé para ese presupuesto, pero hay que hacer algo, Gabriela Salido y Lilia Rodríguez, porque si no, podemos entrar a situaciones donde de veras van a restringir el servicio del agua y entonces a ver cómo nos las vamos a ver
aquí en la Ciudad de México. Gracias, Lilia Rodríguez. Gracias, Gabriela Salido, por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias a ti, Alberto. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Ahí está la situación, ¿eh? No es cosa menor. Hay que empezar a trabajar con una infraestructura sólida. Nuestros pozos, el 70% del agua aquí en el Valle de México viene de los pozos. Estos se tienen que reabastecer con las lluvias, pero hay que provocar que haya un equilibrio. Y al parecer, pues bueno, electoralmente no es tan atractivo el trabajar con el agua. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, ya lo sabe, regresamos en 2 minutos.